Sea alabado Jesucristo, les habla y saluda el Padre Salvador Fernández, haciéndoles llegar a ustedes este curso de introducción a la Cristología, adentrándonos cada vez más. Si he dicho sea alabado Jesucristo, es para que siempre sea alabado mediante el conocimiento que de Él tengamos en toda la profundidad. Ahora voy a hablar de San Clemente de Alejandría hacia el año 190, de Orígenes y de Tertuliano. Orígenes y Tertuliano son escritores sagrados. Estos autores ya enumeran los 4 evangelistas y dan una noticia más profunda. Tanto así que Orígenes tuvo una pretensión de poner en un escrito el evangelio traducido a las 4 principales lenguas de su tiempo: griego y latín, más otras que eran las que se hablaban en aquellos momentos en la región donde él vivía. Orígenes es un escritor muy interesante porque es un exegeta, interpreta y luego es un gran predicador. Tiene grandísimos escritos, una obra, quizás sea el escritor del siglo II más amplio, el que más escribió, el más abundante en sus escritos, y por lo tanto él lo hace siempre desde la fe. Lo hace desde la fe. Es simplemente un escritor sagrado porque algún pasaje de la Sagrada Escritura la toma literalmente y él se aplicó en la propia vida ese pasaje literal de la Sagrada Escritura. Es el siguiente: si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y luego el Evangelio continúa. Hay eunucos que nacieron por sus padres y hay eunucos que se hicieron por el reino de los cielos. Este hombre toma este versículo literalmente y se aplica la castración para hacerse el eunuco por el reino de los cielos. Por eso es por lo que no han sido canonizados. La Iglesia Católica en esto es muy rigurosa y muy meticulosa. No hay que tomar tan al pie de la letra las interpretaciones de la Sagrada Escritura. Es mucho más rico que si mi ojo me escandaliza, pues que yo trate de buscar motivos más sólidos, más consistentes para mantener la fe que debo mantener en la persona de Jesucristo. Un tercer testimonio del siglo II es el de Tasiano en su Diatessaron, que es escrito sobre el año 170. Este hombre trata de establecer un paralelo o armonía que dice, cotejar, que dice San Marcos, San Lucas y San Mateo. Autores que nosotros después los vamos a conocer con el nombre ya técnico de que son evangelistas sinópticos, que tienen el mismo punto de vista. Eso significa sinóptico, que hablan desde la misma perspectiva, desde el mismo punto de vista. Pues bien, Tasiano ya va descubriendo esto. Como vemos, vamos teniendo ya escritores que se van acercando con un método riguroso de hermenéutica, de interpretación, de ver cuáles son las divergencias que añaden al lugar, que añade un evangelista, que omite el otro. Esto lo hace ya Tasiano hacia el año 170. Finalmente, hacia finales, a mediados del siglo pasado, se descubre un fragmento que se llama el fragmento Muratori. Muratori es el que encuentra el fragmento, por eso es por lo que se llama este fragmento Muratori, que se remonta hacia el año 160 o 170. En este fragmento se encuentran ya escritos los libros del Nuevo Testamento y aparecen algunos datos sobre los escritores de estos libros. Ustedes se darán cuenta que de inmediato no encontramos en los autores del siglo I y del siglo II algún criterio, alguna referencia hacia lo que después se va a denominar técnicamente como escritos o evangelios apócrifos. Esos evangelios apócrifos, por no tener de ellos ningún argumento de tipo intrínseco al escrito mismo o de tipo extrínseco, que ninguno de estos autores me hablan de ellos, pues entonces tengo que concluir que son escritos con muchísima mayor posteridad al siglo II. Serán ya escritos más tardíos, del siglo III o alguno hasta del siglo IV. Pesemos ahora
el criterio que nos dan estos testimonios. Primeramente, vamos a analizar ahora los testigos. Estos testigos, estos que me han dado los juicios sobre los evangelios, son escritores competentes, tienen una grandísima relevancia. No solamente dan un juicio así por así, sino que están estos juicios dentro de una obra más extensa de su predicación. O bien porque estuvieran en los tribunales, como en el caso de Tertuliano y de Orígenes, que son casi ellos abogados, y defienden, son los primeros apologetas, los primeros que defienden el derecho que tiene la iglesia cristiana de ser predicada. Bien, pues estos son unos escritores competentes que conocen a fondo las costumbres, que conocen algunos directamente a muchos de los apóstoles. Algunos han sido discípulos de los mismos. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo. Otros indirectamente porque fueron discípulos de San Policarpo, en el caso de Papías. En el mismo caso de San Ireneo, obispo de León. En segundo lugar, el testimonio de estos escritores competentes no vale solo como un testimonio personal para su persona. Ellos lo están escribiendo para suscitar la fe en sus oyentes a los que ellos están predicando. En consecuencia, tenemos que decir que el testimonio que nos transmiten estos autores sagrados o padres apostólicos, algunos de ellos que han sufrido el martirio, otros que son escritores prominentes, que son escritores de grandísima relevancia en el siglo I y en el siglo II. Y cuando digo escritores de grandísima relevancia, hay que pensar que no hay ningún filósofo pagano en esos periodos. Que los grandes escritores del siglo II y del siglo I son eminentemente los escritores cristianos. San Ignacio, San Policarpo, San Ireneo, padres apostólicos o simplemente escritores sagrados. El más relevante es Orígenes. No hay algún pagano, por ejemplo, alguien que nos sonara como Platón, o un comediante, un Aristófanes. No. Los grandes escritores del siglo II y del siglo I son los escritores cristianos. Por lo tanto, estos escritores cristianos que me dan un testimonio sobre el Evangelio engendran en mí una certeza moral. Son los espíritus más egregios. Son los mejores escritores del siglo I y del siglo II. Y ellos me están hablando solamente sobre la fe de Jesucristo nuestro Señor. No tengo ahí en esos momentos comediógrafos, no tengo grandes escritores de teatro o historiadores. No, los que llevan la cultura y la voz cantante en estos momentos son los escritores cristianos. Por eso los he aducido en causa. Vamos al segundo grupo de personas que me van a hablar sobre la autenticidad de los evangelios. Y estos son los escritores que vienen del ámbito pagano o del ámbito hereje. Han apostatado de su fe. Los herejes, en los primeros siglos tenemos a Cerinto y en el segundo siglo a Marción. Estos hombres discuten sobre los evangelios para ver si es una obra de calidad literaria o si en un determinado momento lo que dicen es verdadero. Y estos autores adulteraban el evangelio o lo interpretaban a su modo, pero nunca negaron la autenticidad de los mismos. Ellos decían, esto hubiera sido mejor haberlo escrito de esta forma, esto no lo entendemos. Muy bien, son paganos, no tenían la fe. Entre los paganos tenemos también a Celso. Dice que los discípulos de Jesucristo han escrito los evangelios para defenderlo de los cargos que se le imputaban. Y tenemos también a Juliano el Apóstata. Juliano el Apóstata ha sido cristiano y se ha separado de la fe católica, por lo tanto empieza a decir dice, mire, los cristianos estudien a su Mateo, a su Marcos, a su Lucas y a su Juan. Literalmente así suena el escrito de Juliano el Apóstata. Hago una pequeña referencia histórica, un dato crítico. Platón decía que los adolescentes
los estudiantes de bachillerato no deberían leer las obras de Homero. ¿Por qué? Pues porque eran escandalosas las actitudes que tenían los dioses o los semidioses o los héroes. Y eso no era edificante en la moral. Platón negaba todo esto. Juliano el Apóstata está siendo también un poco como censor y dice, miren, los cristianos que no se dediquen a estudiar la literatura pagana, sino que se dediquen a estudiar a su Mateo, a su Marcos, a su Lucas y a su Juan. No me enumera tampoco un autor pagano, no me enumera los evangelios apócrifos. Esto es lo que me muestra y me demuestra la autenticidad de los escritos del Nuevo Testamento. El siguiente paso que vamos a dar va a ser que estos datos, como dice San Juan, escritos para que ustedes también crean cómo los ha interpretado la Iglesia Católica, la fe católica, la fe católica, la fe cristiana. ¿Cuál es la fe de la Iglesia? Hablo de la fe de la Iglesia. Y al hablar, que va a ser el tema del siguiente segmento, de la fe de la Iglesia, no me estoy refiriendo a la Iglesia católica. No. La fe de los primeros siglos es la fe de una única iglesia. No está separada en ortodoxos, en evangélicos, en adventistas, en pentecostales, en episcopalianos. No, es una fe monolítica. ¿Y cómo se han dado origen? ¿Por qué han empezado a surgir las primeras herejías? ¿Por interpretar? ¿Por no comprender? Algunos de los datos propios del monoteísmo, por querer seguir la corriente del choque que tiene que hacer el monoteísmo con unas culturas politeístas como es la griega, como es la romana. Todo esto lleva a que la Iglesia Católica tiene que ir interpretando los datos históricos que aparecen en el Nuevo Testamento, porque ahí están las enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor. Esas enseñanzas de Jesucristo nuestro Señor, llegada al mundo intelectual griego, no es comprendida. La Iglesia Católica estudia, se reúnen en concilio y empieza a definir lo que es la persona de Jesucristo. No solamente el dato histórico, sino esta persona que vivió, que fue crucificada, que murió, esta persona es Dios. Y esto no lo podían comprender los espíritus egregios simplemente por una cultura del dato histórico. Es necesario, por lo tanto, ¿cuál es el testimonio que me dieron los apóstoles? El Señor ha resucitado. Si ha resucitado es Dios. ¿Cómo podemos entender que un hombre es Dios? Ahí vienen los primeros concilios definiéndome la vida, la obra de Jesucristo nuestro Señor como verdadero Dios. Ciertamente que este es el segundo camino, el segundo método que tenemos para llegar a un conocimiento completo de la persona de Jesucristo. Hasta ahora he estado respondiendo a Jesús, lo puedo estudiar desde las ciencias humanas porque es un personaje histórico. El siguiente cometido del fragmento va a ser: nosotros creemos en él. Estudiar, por lo tanto, el dato de la fe.